Hoy te voy a contar un poco del proyecto que tengo de unir dos disciplinas que para mí se complementan perfectamente, que es el eneagrama por un lado y el focusing por el otro. Estas dos disciplinas que cumplieron un papel fundamental en mi vida, para mi autoconocimiento, para mi sanación emocional, después de mucho tiempo empecé a verles determinadas características que podían ensamblar perfectamente. Por un lado está el eneagrama, que es un mapa, es un símbolo, ¿no es cierto? Pero es un mapa que sirve fundamentalmente para el autoconocimiento y para la vincularidad. Es decir, en el autoconocimiento, a través de la autoobservación, a través de activar mi testigo interior, puedo empezar a observarme en mis comportamientos, en qué pienso, en mis patrones de formas de sentir, de actuar, de pensar, como decía, y poder ir dándome cuenta de aquellos patrones psicológicos fijos, o núcleos, digamos, psicológicos, neuróticos, según dice Claudio Naranjo, que tenemos, y que es muy importante ponerles luz para poder volver a contactar con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera esencia, porque estos patrones pertenecen a la personalidad. Eh, Desde el eneagrama se puede hablar de dos teorías, una es de Naranjo que dice que la personalidad se construye y otra de Almas que habla más de que existe una cualidad esencial que nosotros traemos en el momento de encarnar en esta vida y que con el tiempo se pierde. ¿Por qué? Porque en el momento del nacimiento nos desconectamos de la unidad y entonces allí nos empieza a formar esta máscara social para poder sobrevivir. Esto por un lado del eneagrama. El focusing, que fue creado por Eugene Gendlin a través de años de observación de terapias, más que de observación, de escucha de cintas grabadas de diferentes terapias, de diferentes orientaciones, donde él podía observar que las personas que avanzaban más rápidamente en estas terapias eran aquellas que hacían una pausa y se conectaban con lo que estaban sintiendo. Y bueno, allí, ¿qué sentían? Se conectaban con el cuerpo, con la experiencia que transcurría en el cuerpo, con las sensaciones que sentían en el cuerpo, que él le llamó las sensaciones sentidas o con sentido. ¿Por qué? Porque traen una información que quedó guardada en nuestro cuerpo. Y ahora les voy a hacer, he hecho una pequeña pantalla donde les voy a contar un poquito cuál es la teoría. Él tiene dos teorías, el experiencing y la teoría de lo implícito. Y de allí les voy a ir uniendo ambas disciplinas. A ver, les voy a compartir acá una pantalla para ir contándoles un poquito de qué se trata esta unión que les traigo, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver acá. Siempre se me complica un poco el tema del compartir. A ver, espérense un segundito, que lo vamos a ir de vuelta. Acá, que ha cambiado la versión de Zoom, entonces por ahí se me complica un poquito. Bien, aquí creo que se ve la imagen. Vamos a agrandarla. Bien, ahí está. Bueno, acá tenemos, bueno, acá yo me creado un logo, ¿no es cierto? Con la figura del eneagrama y con esta figura que encontré en internet que habla de la conexión que existe entre el cerebro y el corazón, ¿no es cierto? Que tiene que ver, simbolizándolo con un tema de, con la parte del sentir, digamos, de las emociones. Bueno, acá les voy a hablar un poquito sobre la teoría de Eugene Gendlin que habla de lo implícito y lo explícito. Y él lo explica de la siguiente manera. Acá tenemos un iceberg donde vamos a ver que acá, a esta altura, está el nivel del mar y todo lo que se ve por fuera, lo que nosotros vemos de este aire, es lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia y hemos simbolizado. Es lo que él llama lo explícito. Y aquí debajo está todo aquello que fue guardado en el cuerpo, todos aquellos aspectos o partes nuestras, él habla de aspectos o partes nuestras, que no pudimos llevar a la conciencia porque eran muy dolorosas en ese momento. Es decir, en el momento en que nosotros estamos construyendo nuestra personalidad, que es
por ejemplo, los primeros años de vida, hasta los 7 años, sobre todo los primeros que tenemos mucho contacto con nuestros seres, papá y mamá, o quienes cumplen esa función, papá y papá, mamá y mamá, o una sola mamá, un solo papá, que con sus valores, con sus creencias, con sus mandatos, nos dan una determinada educación y nos dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y de esa manera nosotros nos vamos construyendo, digamos, en esta cuestión de, para poder sobrevivir y poder cumplir con esas cuestiones básicas del ser humano, que son tener sentido de pertenencia, no sentirnos abandonados, crear un sentido de identidad, etcétera. Entonces, frente a lo que va sucediendo, lo que nos va diciendo que está bien y está mal, nosotros vamos guardando aquellas partes que supuestamente no son correctas o no deberíamos hacer. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas partes que nosotros guardamos en nuestro cuerpo, en el inconsciente, Jelen lo llamó los totales congelados. Yo acá los he representado con estas bolitas color naranja que están dentro del implícito y que interiormente tienen acá esta otra bolita más color azul que dice Jerlin, queda dentro de eso mucha energía vital contenida en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Estos totales congelados, a medida que nosotros vamos transcurriendo en la vida, van llegando acá al límite entre lo explícito y lo explícito, y cuando van llegando a este límite es donde aparece la sensación sentida. Voy a poner un ejemplo práctico que no recuerdo si fue Carl Rogers o con quien trabajaba Jerlin o el mismo Jerlin, que lo dio. Vamos a poner un ejemplo. Un niño de 3 años que, bueno, tiene un hermano y entonces le dicen, antes de que nazca el hermano, que bueno, que va a jugar con él, que le va a pasar muy bien, que qué lindo que va a tener el hermano, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? En la parte práctica, ¿qué experimenta el niño? El hermano está en su cunita o en su cochecito y papá y mamá lo atienden mucho y él siente que recibe desatención, incluso a lo mejor se puede poner un poco caprichoso, entonces lo empiezan a retar, o viene gente de afuera y dice, qué bonito, vamos, hola Juancito, vamos a poner que se llama Juancito, le tocan la cabeza, pero se van a ver el bebé. Entonces él empieza a sentir, empieza a experimentar como una especie de incomodidad, de bronca, porque tiene como un sentimiento encontrado. Por un lado lo quiere ese bebé y sabe que es su hermano y que bueno, que en el futuro va a jugar, pero por otro lado se da cuenta que le está quitando muchísima atención. Entonces, ¿qué hace? Cuando se fija, cuando no lo ven, va y lo escupe, ¿no? Le escupe en la cuna, por ejemplo. Entonces lo pesca el papá o la mamá y pueden tener dos actitudes. O le dicen, no seas malo, eso no se hace porque es un bebé, o entendemos que vos pensás que nosotros atendemos más al bebé que a vos, pero él es más chiquito, se le explica, nosotros queremos a los dos, etcétera. Hay dos formas en que los papás pueden marcar una conducta del niño, ¿no? En el caso de que le dicen sos malo, ¿qué pasa? Es muy doloroso para ese niño. Entonces, esto es su aspecto, esa parte que ha tenido bronca, que ha tenido enojo, que lo lleva inconscientemente a este implícito y queda ahí congelado. Y luego vuelve a empezar a salir con sensación sentida, ya cuando uno es de adulto, como puede ser uno de la garganta, una presión en el pecho, un vacío en el estómago. Bien. Entonces acá tenemos, ¿ven? Más otro gráfico donde dice que lo explícito que tenemos, bueno, hay emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, todo lo que sé de mí. Acá está todo lo que yo sé de mí, todo lo que sé de mis problemas, todo lo que está accesible a mi conciencia, los cuentos que nos contamos, es decir, lo que yo creo de mí, lo que creo de los demás y lo que creo de mi entorno, de mi mundo, ¿no? Y acá en lo implícito, lo más que hay en mí. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá yo le he hecho este diagrama para comparar con en el diagrama, sí, con el eneagrama. Entonces, ¿qué sucede? El mismo iceberg tenemos acá donde está lo consciente, lo ya simbolizado lo explícito, y lo inconsciente.
nivel trabaja el eneagrama? El eneagrama trabaja a un nivel más cognitivo, es decir, este testigo interior que nosotros vamos a activar, que tiene que ser neutro, que tiene que tener una mirada de principiante, es decir, esa mirada de niño, inocente, que no está contaminado con ningún tipo de mandatos, de creencias, etcétera. Entonces, ¿dónde trabaja? ¿Ven? Acá es como si esta parte, esta flecha de acá, fuese este límite que hay acá en el iceberg. Entonces, el eneagrama se mueve en este sentido. ¿Tiene valor eso? Sí, sí, tiene muchísimo valor. Nosotros, al tomar conciencia de todo aquello que está en sombra, que en realidad la sombra estaría guardada acá en el implícito, en el inconsciente, por supuesto que podemos realizar cambios, podemos darnos cuenta de cuáles son nuestros patrones psicológicos, de formas de pensar, de sentir y actuar, cuáles son los puntos ciegos que tenemos. El eneagrama tiene toda esa dinámica interna que es fantástica, donde podemos tomar de los eneatipos que están al lado, que son las alas, de toda la dinámica interna de las flechas, que podemos tomar de los eneatipos con los que conectamos en luz o en sombra. Preferentemente es importante tomarlo en luz. Entonces, yo viendo esto y por la propia experiencia que tuve cuando transité la formación de Focusing, me di cuenta que si todas aquellas sensaciones, emociones, pensamientos que tenemos nosotros como personas y fundamentalmente en nuestro eneatipo dominante, empezamos a conectar corporalmente cuáles son las sensaciones sentidas que nos producen eso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo bronca, vamos a poner el ejemplo del área dentro de acá del eneagrama, los tres de arriba, por ejemplo, el área de los viscerales, cuyo problema es la ira o la bronca. Bueno, desde el punto de vista consciente, yo puedo decir, bueno, tengo bronca porque me enojé con mi papá, mi mamá, mi hermana, no sé, mi jefe, etcétera. Pero si nosotros vamos a conectar con el cuerpo y vamos a conectar con las sensaciones sentidas, vamos a darnos cuenta que esa bronca viene mucho más atrás. A lo mejor nos puede parecer nuestro niño interno, nos puede parecer alguna situación con papá, con mamá, en las que realmente tuvimos mucha bronca y por no ser aceptados en ese comportamiento, tuvimos que mandar ese aspecto al inconsciente o al implícito. Entonces, ven ustedes que lo que yo veo en Focusing, que se trabaja acá, es decir, una profundidad más experiencial. Entonces, complementando las dos, se amplía muchísimo, se dinamiza mucho el autoconocimiento, y es una cuestión, una transformación que tiene mucho mayor profundidad. Se logran, se logran mejores cambios, por lo menos así yo lo viví en mi vida. Yo que tengo un eneatipo 7, pude conectar con mi dolor, porque el 7, como eneatipo, en su estructura psíquica, ¿qué hace? Evita el dolor a toda costa. Entonces, por eso vive planificando permanentemente situaciones placenteras o divertidas para escapar de esa parte dolorosa. Y el focusing a través del estado de presencia, que bueno, no lo voy a explicar en este caso, pero es un estado de ese ser que nos habita de mucha amorosidad, de mucha compasión, sin ningún tipo de juicio, nos permite estar con todos esos aspectos que quedaron ahí en lo implícito y empezar, voy a volver a la anterior, empezar a liberarlo, es decir, hay un método, una metodología, por supuesto, en Focusing que nos ayuda al acompañamiento y que de esta manera, al esto salir al consciente, esta energía vital se libera y entonces se siente una sensación fresca, un movimiento que va hacia adelante, que nos lleva hacia un cambio, hacia una transformación muy positiva. Entonces, estoy por comenzar ahora en septiembre una formación de Enneagrama y Focusing que va a ser totalmente vivencial. Para aquellos que quieren participar, les voy a dejar acá en la parte de abajo, ¿no? En YouTube, les voy a dejar el link para que puedan ver la página donde tengo toda la formación, cuál es el dossier, cuál es el programa, etcétera. Así que bueno, espero que haberme explicado bien respecto a digamos, esta unión de estas dos disciplinas. Este,
que se haya podido comprender, porque a lo mejor para algunos, sobre todo el focusing, es una cosa muy nueva, aunque hace años que está, pero bueno, no es tan conocida. Y bueno, cualquier duda que tengan pueden escribirme abajo. Además, voy a realizar en el mes de agosto, todavía no tengo la fecha exacta, un webinar gratuito para profundizar un poco más en este tema para todas aquellas personas que estén interesadas. Y bueno, acá quiero terminar con esta frase que me pareció de Jon Kabat-Zinn, que es el que hace el que trae el tema del mindfulness, y que dice, la verdadera libertad se encuentra al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Me pareció fantástico porque esto es la base realmente es la base del focusing, es decir, esta observación, este sentir, este conectar con estas sensaciones desde esta presencia sin juzgar, con compasión, sin interpretar absolutamente nada, simplemente acompañando lo que aparece, lo que es. Bueno, hasta aquí te conté más o menos cuál es mi proyecto. Espero que te guste. Y si este video te gustó, poneme un like, porque me ayudas mucho a que se mueva esto en YouTube. Suscríbete al canal, tengo un montón de videos. Hubo un tiempo que estuve en este proyecto, que no estuve subiendo videos, pero mi intención ahora es seguir trabajando con esto. Incluso en el próximo les voy a hablar sobre un método que he creado, donde incluyo focus en enneagrama y coaching, que también yo soy coach. Y si vos consideras que hay alguna persona a la que le pueda servir, podés compartirlo. Y como te digo, te voy a dejar, aparte de todos los links de mis redes, te voy a dejar el link de esta formación que voy a realizar ahora en septiembre del 2024. Bueno, espero les haya gustado.